Estábamos allí en la sala compartiendo un momento con los varones anfitriones de esta casa, el hermano Jesús, el hermano Rodolfo, esposo de la hermana Glorita, la hermana Rosita, respectivamente. Espero haber hecho el orden correcto. Y compartíamos unos segundos en la sala con los varones, y en dos palabras creo que me dan el tema de la parashá para el día de hoy. Esta parashá, Vayetze, dice: y habitó. ¿Habitó quién? Jacob. Se estableció. Pero cuando hablamos de habitar y de establecernos, no es un proceso que ocurra de un día para otro. Es un proceso que lleva paulatinamente mucho tiempo. Ese habitó y se estableció representa jornadas, representa expectativas, sueños, proyectos, enfrentar adversidades, momentos de alegría, momentos de dificultad, pero ante todo perseverancia. Y lo menciono porque hablando con los dos varones, han pasado más, no sé el número exacto, pero han pasado más de 30 años en esta tierra que nos recibe hoy, aquí en el área de Chicago, en los Estados Unidos. 30 años que pareciera ser muy fácil mencionarlos, pero 30 años en los que, repito, han sido muchas circunstancias. Sin embargo, hoy, después de ese prolongado tiempo, hay la gran bendición y privilegio de tener los hijos, y no solamente los hijos, sino también la experiencia de ver ya los nietos, generación y generación por venir. Pero ver a este par de varones, y lo menciono en particular porque estamos ahora, repito, en su casa, mientras mirábamos a través de la pantalla de televisión el saludo de bienvenida de parte de las hermanas Rosita y Glorita a los dos, tengo las fotografías, después las colocaré. Vi a estos dos varones, esposos, padres, hombres de fe, hombres de emuná, apoyando a sus esposas. Y compartíamos que estas dos hermanas tienen una amistad de años, una amistad linda, honesta, sincera, transparente. Y pregunté, pues si ellas dos tienen una amistad tan hermosa, asumo que ustedes varones tendrán igual una amistad hermosa. Y los dos se miraron con un corazón de amor, de unidad, diciendo, pues ¿te acuerdas cuando nos íbamos a la Florida y hacíamos las fiestas y nos íbamos y veníamos? Qué hermoso. Entonces les compartí a ellos: qué lindo saber que estamos en una casa donde lo más importante es los sueños que un día partieron de su país original en México, vinieron a esta nación, y creo que podrías en una palabra sucinta decir: sus sueños se han cumplido. Sus sueños se han cumplido. No significa que no tengan sueños por hacer, pero creo que buena parte del sueño de un emigrante de una nación a otra lo podemos ver reflejado no solamente en el amor de estas parejas, sino repito, en sus herencias, en sus hijos y en su estabilidad. ¿Por qué menciono todo esto? Porque venimos de un parashá anterior en el que hemos visto a un Jacob salir de la casa de su tío Labán con sus esposas, sus dos concubinas, y con 11 hijos. 11 hijos que han representado 20 años de vida, de experiencias, de batallas, de pruebas, de un mundo entre comillas de oscuridad, aunque Jacob, nos dice la palabra que él se sostenía y se mantuvo siempre en la bendición de la luz, en la bendición de la palabra. Ahora nos encontramos a un Jacob que regresa a casa. Por favor, dígalo conmigo: regreso a casa. Y nosotros, al igual que la experiencia de Jacob, vivimos durante muchos años en la oscuridad del mundo, en el mundo. Y tal vez usted dirá: no, pastor, yo no viví del mundo. Todos vivimos en el mundo de alguna manera, algunos más, un mundo mucho más oscuro, pero todos batallamos en un mundo de una cultura, de una mentira, de un engaño, de un egocentrismo y de vanidad de vanidades. Hasta que un día Hashem nos toma y nos rescata de esa situación de esclavitud, como toma a la casa de Israel y la saca de Egipto, e inmediatamente los saca de Egipto, los trae no a la libertad, los trae a un desierto
a pasar la batalla que significa estar en un desierto. Yo no sé para cuántos de ustedes han tenido la experiencia de estar en un desierto, pero no solamente en el desierto topográfico, en la tierra árida, en las arenas, en los climas exorbitantes del calor durante el día y en los climas exorbitantes del frío durante la noche. Tal vez hemos pasado muchos desiertos en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida económica, en la salud, con nuestros hijos. Esos son desiertos. Pero esos desiertos fueron preparados por Hashem particularmente para que en ellos aprendamos la universidad de la vida. Es bien importante este aspecto. Podríamos aquí reunidos y todos los hermanos en las naciones decir: pastor, usted no se alcanza a imaginar los desiertos por los que yo he tenido que caminar. Desiertos en los que probablemente tuve que pasar hambre, sed, tuve que pasar por medio de enfermedad, de crisis, pero sin embargo, Hashem, en medio de todas esas adversidades, ha guardado mi vida. Hoy, Jacob viene de regreso a casa, a la casa de su padre, de donde un día tuvo que salir. Hoy viene de regreso a establecerse en la tierra de la promesa. Y allí empiezan a ocurrir, como lo vamos a ver en el transcurso, bueno, como ya lo vimos mejor en esta semana, en el transcurso de este Parashá Vayetze, ocurren situaciones extremadamente preocupantes que cuando las leemos en los textos bíblicos, yo me pregunto siempre que leo estos aspectos, ¿cómo puede ser posible que la Biblia, la Torá en particular, nos hable de historias tan difíciles de comprender como lo que narra el capítulo 37 en este comienzo, cuando se habla de la conspiración, el odio, una película digna de Oscar en la que una familia, hermanos de un mismo padre, se atreven a tomar la vida de su propio hermano y llevarlo a una condición de muerte. Anoche compartíamos brevemente en esta introducción que es impresionante cómo puede ocurrir, y creo que entre nosotros aquí podríamos testificar si esto ha ocurrido a nivel familiar, entre nosotros como familia, los que tenemos hermanos, probablemente hay personas que son hijos únicos, pero todos sabemos que entre hermanos y entre familias hasta el día de hoy, como lo narra el texto de este parashá, nos daremos cuenta que ocurren diferencias de opinión. Hay familias, y a mí me impresiona escuchar que hay hermanos entre hermanos, hijos de un mismo padre, de una misma mamá, que no se crucen una palabra, que no se crucen un saludo, que no se crucen un abrazo, que no tengan esa intimidad de familia, sino que todo lo contrario, hermanos que entre sí buscan la manera de ser piedra de tropiezo para su hermano, hermanos entre sí que buscarán la manera, incluso como lo narra este texto, de cobrar la vida de su propio hermano. Este parashá, uno no puede creer que esto sea un texto bíblico, como los hermanos buscan a otro hermano, repito, por envidia, por celo, por egoísmo, por sed de venganza, de matar a su propio hermano. Y entonces surgirá siempre la pregunta: ¿será que nosotros, quienes somos padres de familia, llegamos a un nivel en el que evidentemente podamos tener preferencia por uno de nuestros hijos? ¿Será que tenemos esa selección, hacemos ese acto selectivo de preferir a uno más que a otro? Y probablemente la respuesta que podamos dar todos en grupo sea: no, nosotros los amamos por igual a todos. Pero como dice un dicho popular, no todos los dedos de la mano son iguales. Siempre hay uno que tenga algo especial, hay otro que tenga ciertas dificultades, habrá otro con el que tenemos que trabajar más aún. Pero indudablemente sí habrá a alguien a quien consentimos más. No significa que consentirlo más sea que le amemos más. Significa que tenemos o hay en ese hijo una situación particular. Veníamos compartiendo aquí en familia, en estos viajes que se hacen largos y hay oportunidades de conversar muchas cosas. Y lo voy a traer a colación para hablar de las preferencias de los hijos sobre mi hijo David. Roberto es el menor de los hijos. Él es un chico espontáneo, un hombre de gozo, de mucha alegría. Es un chico extremadamente inteligente, afectivo, es decir, es el más parecido al papá en la casa. Ya escuché a la hermana Glorita, yo es el que más se parece al papá. Pero no. Pero sí quiero resaltar algo.
No, por su belleza probablemente. No. Quiero resaltar esto. Estuvimos viendo hace unos días en Torah al Instante el tema de los pozos. Y el tema de los pozos causó un impacto en tantas familias y me gozo por eso. Porque vemos cómo Abraham miente en una ocasión respecto de su esposa. No es ella mi esposa, es mi hermana. ¿Y por qué causaste esa mentira?, le pregunta el rey, y él dice: porque tuve temor de morir, de que me mataran, y por lo tanto mentí. Pero vemos que esa misma escena se repite con las mismas palabras luego en la vida de Isaac. Isaac dice: no, Rebeca no es mi esposa, es mi hermana. Y cuando vimos ese aspecto, concluíamos que los aspectos generacionales se van a repetir. Y probablemente la hermana Beatriz, que está con nosotros, la mami de la hermana Glorita, dirá: esto que la hermana Gloria ha vivido, probablemente ella dirá: yo también lo viví, experiencias de la vida. Hoy nuestro hijo David está, ¿en qué ciudad está? Está en Pensilvania. Cuando veníamos de viaje nos dice: estoy aquí en el aeropuerto de Orlando, viajo, eran las 10 o no sé qué hora, estoy viajando para Pensilvania, hoy está en Pensilvania, ahora nos transmitía una imagen y está ubicado en la casa de una familia que tiene 11 hijos adoptados. Es una familia médico, creo que es la señora, y su pasión ha sido adoptar hijos. Tiene hijos de diferentes nacionalidades, razas, colores, pero los 11 viven allí en su casa y Adonai los ha bendecido económicamente y todos viven supremamente bien. Pero la historia a lo que quiero llegar es que dentro de ese grupo de 11 niños hay una niña. No tengo el dato de la niña, probablemente después les compartamos un video. Esta niña empezó a cantar siendo muy niña, es una niñita apenas, y empezó a cantar y a cantar. ¿Cómo se llama el lugar donde ella cantó? ¿Cómo empezó? En un programa, en estos programas de concursos, de alcanzar logros, algo por el estilo. ¿Cómo se llama? América Idol. ¿Qué significa? América Ídolo. Ok, en Spanish, please. Spanish, please. Ídolo de América. Gracias por la traducción. Y esta niña empieza a cantar allí o empieza su participación en este concurso y se ha convertido en una, comillas, estrella en la música en su edad. Esta semana, anoche, cantó en Pensilvania frente a un grupo de personas muy importantes de este país, entre quienes estaba el expresidente Obama. Ha cantado en Roma, ha cantado en Londres, ha cantado en Grecia, canta por todas las naciones del mundo. Una niña. Entonces estaba Sebastián, David, que nos colocaba la imagen, estaba ahí con ella y nos la presentó para saludarla y todo lo demás. Y puedo ver cómo, pregunto, estos padres tienen 11 hijos de diferentes culturas, de diferentes razas, y aman por igual a todos sus hijos. Aunque esta niña es la estrella de la familia, reconocida en el mundo, viaja por las naciones, es una niña que tiene una agenda impresionante, viajando todos los días a cualquier lugar del mundo a sus presentaciones. Lo van a ver seguramente en alguno de los videos y es maravillosa el talento que esta niña tiene. Pero yo me pregunto, ¿será que sus padres la aman más a ella que a todos los demás? Y puedo concluir por la experiencia que David nos ha compartido que sus padres aman por igual a todos sus hijos. Pregunto a ustedes y a todos quienes nos están viendo, ¿aman ustedes por igual a todos sus hijos? ¿O hay preferencias en particular por uno? Jacob nos narra una historia, repito, desorbitante. Nos dice que amaba profundamente, más que a todos sus hijos, a José. Y lo viste con una túnica que para algunos rabinos ha sido considerada una túnica de rayas, ha sido una túnica de mangas largas, una túnica de tejido completo hasta los talones. Era una túnica en términos generales, si era de colores o no, porque cuando habla de los colores probablemente no sean típicamente una túnica en colores, podría ser más una túnica cubierta de piedras preciosas, y esas piedras preciosas pues tendrían diferentes colores, un rubí, un zafiro, diamantes, etcétera.
Lo importante aquí no son los colores o las rayas o el largo de sus mangas. Lo importante es que su padre vistió a su hijo con una túnica que lo identifica como un hijo especial, como un hijo a quien ama particularmente. Ahora, ¿cuántos y de qué manera nosotros vestimos a nuestros hijos? No estoy refiriéndome a la marca de ropa que usen nuestros hijos. Estoy refiriéndome cómo nosotros cubrimos a nuestros hijos en la bendición como padres, cómo los cubrimos y los bendecimos en su diario vivir. ¿Cuántas veces nuestros hijos han crecido sin la presencia paternal o sin la presencia maternal, sin el consejo de papá, sin el consejo de padres? Y nuestros hijos simplemente han crecido golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Y cuando son adultos no quieren saber de papá, no quieren saber de mamá, porque nunca estuvieron allí cuando los necesitamos. Repito, Jacob se toma el tiempo en José de clasificarlo y colocarlo en una posición especial. Pero también nos dice la palabra que amaba de manera especial a Raquel. Y posteriormente viene un hijo que es Benjamín, que nace del vientre de Raquel y que fallece justo en el proceso del parto. Y esto hace que Jacob tenga, además del afecto por José, un afecto profundamente especial por Benjamín. Ahora, toda esta historia, que es la primera parte de la parashá, nos deja una primera gran conclusión. Es interesante, y lo compartíamos anoche en la introducción, que el verso 2 nos dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Y al hablar de la historia de la familia de Jacob, lo particular, ustedes hicieron la lectura, no sé si lo tienen están observando su Biblia. Quiero que por favor observen la puntuación en esta lectura. Esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Qué hay allí? Punto y coma, creo que hay. Es que tengo marcada mi Biblia acá y no sé qué hay. O hay 2 puntos. ¿Qué hay en sus Biblias? 2 puntos. 2 puntos. Esta es la historia de la familia de Jacob. 2 puntos. ¿Qué significa 2 puntos en nuestra literatura del castellano? Que esos 2 puntos nos hacen un stop porque hay algo importante que va a ocurrir a partir de esa historia. Por eso cuando leemos no es simplemente leer de corrido, sino tener muy presente esta puntuación, porque estos 2 puntos marcarán el sentido de toda la Torá, marcarán el sentido de toda la historia bíblica. Y observen que lo primero que aparece en estos 2 puntos es el nombre de José. No aparece el nombre de Judá, o no aparece el nombre de Rubén, que es el primogénito. Aparece el nombre de José. Y para nosotros particularmente tiene que haber algo especial en estos 2 puntos. ¿Por qué menciona específicamente el nombre de José? Sabemos y conocemos en los parashá, lo hemos estudiado en todos estos años anteriores, que aquí empieza una narrativa acerca de los sueños. La hermana Rosita y Glorita nos enseñaron anoche de esos 2 sueños, lo que ocurre, lo que representa y la palabra profética de lo que se va a suceder en los tiempos postreros sobre la vida de José, sobre la vida de Egipto, sobre la vida del pueblo de Israel y sobre nuestra vida hasta nuestros días. Por lo tanto, esos 2 puntos marcan una situación importante. Retomando toda esta historia, volvemos a un punto. Quiero aterrizar el tema en una vivencia personal de todos nosotros. Con mucha frecuencia, seguramente todos ustedes aquí en Estados Unidos hemos vivido la experiencia de saludar a nuestros hermanos, familiares, amigos de nuestros países. Y muy probablemente muchos de ellos les han dicho o nos han dicho: quisiera viajar para América. He oído recientemente a amigos o a personas conocidas que nos llaman y nos dicen: estamos dispuestos a pasar la frontera, estamos dispuestos a ir a pasar por este país. Hay una ruta que es por el Darién. Los que conocen un poco de la historia saben que salir, por ejemplo, de Colombia, venir de más abajo, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y demás países, hay personas desde Cuba incluso y aún desde otros países que han venido hasta Colombia para atravesar la ruta del Darién, que conecta con Panamá y de allí en adelante subir hasta llegar a la frontera con los Estados Unidos. Esto podríamos llamarlo de una manera la ruta de la muerte. Son rutas donde miles de gentes han quedado, los restos de mucha gente han quedado a lo largo de ese camino.
Y cuando alguien me llama y me dice, estamos dispuestos a enfrentar la frontera y a pasar, les digo, ustedes no saben de lo que están hablando. Ustedes no se alcanzan a imaginar una travesía como esta, lo que verdaderamente significa. Pero ¿qué tiene que ver eso con el parashá, pastor? Tiene que ver que en el primer verso del capítulo 37 nos narra que Jacob sale de una tierra de oscuridad y empieza a caminar un trayecto hasta atravesar la frontera y estar de regreso en casa y establecerse nuevamente en su casa. Qué bueno, ya estoy en casa, dice Jacob, bendigo la tierra de mi padre, bendigo la tierra de la promesa. Hasta ahí estamos bien, pero regresó a su tierra, la tierra de su promesa, la tierra de su padre, y al regresar a la tierra de su padre, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con la primera crisis de carácter familiar espantosamente delicada, y es que a su hija Dina pasa por un proceso de violación. ¿Cómo es que nosotros regresamos a un lugar donde nos sentimos estables, donde nos sentimos cómodos, donde sabemos que hay una promesa de Hashem, y sin embargo su hija pasa por un dolor, por un proceso de familia terrible, y luego sus hijos Simeón y su hijo Leví toman una autoridad, toman una fuerza y toman una decisión probablemente por encima de la voluntad de papá, y entran a un lugar y asesinan a 300 o más hombres después de prometerles un proceso de Brit Milá. Bueno, ustedes conocen la historia, no quiero detenerme allí. Por favor, dígalo conmigo. Una cosa es ser emigrante y otra cosa es caminar en la voluntad de Hashem. Por eso quise partir del presupuesto de mi amado hermano Rodolfo, de mi hermano Jesús aquí en esta casa, porque por 30 y tantos años o más han atravesado días y días, han pasado procesos, han pasado batallas, pero nunca han perdido la esperanza y la fe de un sueño. Anoche las hermanas nos compartían la importancia de los sueños de José, y conocemos la historia, y los sueños son maravillosamente importantes. Pero el punto es, ¿cuáles son tus sueños hoy? ¿Cuáles son tus sueños hoy? Yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, y me gustaría pasar un micrófono y que cada uno contestara y dijera: mi sueño es este, pastor. Yo anhelo como varón, como esposo, como padre de familia, sueño con esta bendición. Creo que ninguno diría: sueño que mis hijos sean pobres, miserables y que pasen por enfermedad. Espero que nunca pase en el corazón de un padre una cosa como esta, porque lastimosamente casos como esos también los vemos. Oigo de papás que hablan mal de sus hijos, y puedo escuchar de hijos que hablan terriblemente mal de sus padres. Pero esta parashá nos está llevando a hablar de la experiencia de un padre, Jacob, bendiciendo poderosa y especialmente a sus hijos. El primer libro de Pedro, en el capítulo 4, verso 13, dice, está escrito: antes bien, en la medida en que compartáis los padecimientos del Mashiach, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con alegría. Hermanos, frente a las pruebas y a las adversidades, ¿cómo lo enfrentamos? Yo sé que pasamos momentos difíciles. La pastora Pili me dice: no, es que tú en las buenas estás muy bien, pero en las malas estás mal. ¿Cómo enfrentamos las adversidades? Saben, hace unos momentos ocurrió un pequeño incidente aquí en familia con el vehículo, y yo pude notar cuando me encontré con Camilo y con Cris, y los noté y los miré, y yo sabía que algo había ocurrido. Y no necesité mucho discernimiento para saber que algo había pasado con el carro. Y cuando Camilo, de pronto Cris le dice: ¿le dices tú o le digo yo? Yo les iba a hacer una pregunta: ¿qué tan profundo fue el daño? Pero no quise asumirlo, todavía me quedé esperando. Ellos estaban bien, fue lo primero que pensé. Lo primero que pensé: están bien. ¿Y lo segundo? Lo segundo que pensé es que si algo pasó es una bendición, porque la pastora me tiene prometido un cambio. Gansuleta, todo ayuda para bien. Pero de pronto yo le dije a la pastora Pili, yo le dije: pastora, creo que algo pasó, porque noté a Camilo y a Cristal preocupados. Creo que algo pasó, y creo que tiene que ser algo con el carro, pero está bien.
Sin embargo, pues como yo soy tan cuidadoso de mis cosas, no solamente el carro, me gusta lo que Adonai nos bendice y lo que Adonai nos da, tenemos que cuidarlo. Amén. No solamente un auto, todo lo que Hashem nos da es bendición. Y toda la bendición que Hashem nos da debemos cuidarla. Amén. Entonces ya hablaron ahí, Pili ya fue, investigó y ya Camilo le contó. Y qué Entonces la pastora viene y me dice, mira, quiero que estés tranquilo. Lo primero que te pido es que quiero que estés tranquilo. No te vayas a exaltar. Dije, entonces sí fue grave. Porque para que me haga una advertencia como esa, entonces, ¿cómo tú tomas las cosas? Es el punto al que quiero llegar con mi mensaje tan breve hoy. ¿Cómo tú enfrentas una situación frente a la adversidad? Entramos en dolor, en llanto, en temor, en angustia, en pánico, en shock. Corremos de aquí para allá, buscamos el abogado, buscamos a quien nos solucione. ¿Qué hacemos frente a una adversidad? Jacob recibe una noticia trágica de parte de sus hijos amados que le dicen que a su hijo amado una fiera lo ha devorado. Es una noticia aterradoramente horrorosa. Es que no es solamente que falleció José, que murió José, es más, tiene un ingrediente tan absolutamente perverso, maligno, que recibir la noticia de que su hijo amado fue devorado por una fiera salvaje, eso es muy... porque le dicen se murió, pues bueno, se murió. Pero que le añadan la sevicia de que fue devorado por una fiera salvaje y que lo único que quedó de él fue esta túnica que tú le entregaste, ensangrentada, destrozada. Dice la palabra que Jacob, a partir de este momento, entra en un shock de vida, sucumbe, porque Jacob nunca, hasta mucho tiempo después, volvió a ser el mismo. Él prácticamente tuvo una pena moral, una muerte en vida al saber lo que ha ocurrido con el hijo que amaba. ¿Saben? Ahora con estas circunstancias de pandemia, ustedes seguramente conocen la historia, falleció un hermano mío, el menor de 4 hermanos. Cuando esto ocurrió, mi hermano me habla, me comparte la historia. Yo pensé en un principio algo. ¿Por qué él y no yo? Pero pastor, ¿usted por qué pensó eso? Tan pesimista usted, ¿no? No, porque pareciera ser que la vida tiene una lógica. Y la lógica es, yo soy el mayor, pues el que debería haber partido primero fue el mayor, luego el segundo, luego el tercero. Pero así no es la vida. La vida selecciona a uno o al otro. Entonces seleccionó a mi hermano y entonces mi segundo hermano me llama y me dice, ¿cómo podemos darle esta noticia a mamá? ¿Cómo podemos darle esta noticia a mamá? Yo le dije, pues, hermano, ¿qué hay que decirle? Porque estamos viviendo una época de pandemia donde miles de gentes mueren a cada momento. Entonces hay que aprovechar esa noticia. Mami, es que se murió todo el mundo está muriendo. Entonces puede que ya no lo tome tan a mal, porque pues que todo el mundo está muriendo. Entonces ya mi hermano habló con ella y luego hablé con ella al teléfono y le dije, mamita, es que no te imaginas, aquí los vecinos, los de aquí, los de allá, todo el mundo se murió, todo el mundo muere. Y pues Adonai tuvo misericordia con mi hermano y lo llevó. Y me sorprendió la manera como mami tomó la noticia. Dijo, pues sí, que la voluntad de Dios se cumpla. Que la voluntad de Dios se cumpla. ¿Cómo quieres tú recibir una noticia hoy? Jacob recibió una noticia trágica que le marcó su vida por los siguientes años, hasta que este sueño de capítulo 37 tiene vigencia y se cumple con posterioridad y él vuelve al tiempo de reencontrarse con su hijo amado. Ustedes pueden ahora imaginar el sentido contrario, el dolor y la angustia de la muerte, pero luego de unos años encontrarse, y lo vamos a ver en un parashá siguiente, de reencontrar con vida a su hijo que amaba y pensar que durante todos estos años vivió en shock, traumado, en pena moral por una noticia que sus hijos le habían dado totalmente adversa. Ahora, ya para cerrar esta historia, hermanos,
cómo nosotros como pueblo de Israel hemos recibido la noticia de la muerte de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Pareciera ser que al pueblo, al mundo, hoy ese tema poco le importa. Murió, pero resucitó. Tenemos la visión en nuestro corazón de que murió por mi pecado, por mi condición, pero que resucitó. Y dice esta palabra: regocijémonos con la alegría en medio de la prueba. Hebreos capítulo 11, verso 35 dice: otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Y en primer libro a Corintios capítulo 15 verso 41 dice: y está escrito, hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Y una gloria aquí en Chicago también, por supuesto, hay muchas glorias. Pero dice un canto: de gloria en gloria te veo, en la gloria de Hashem. Estamos a puertas de unas cuantas horas de dar comienzo a la celebración hermosa por demás de las luces, de dedicación. ¿Qué dijo esta palabra? Regocijaos. Inmediatamente esta parashá encaja con lo que significa luz, con lo que significa dedicación. Y entonces en la dedicación tenemos un tiempo de reedificar, resucitar, restablecer, reformar las cosas que han pasado mal. Por eso mañana estaremos viendo entonces lo que significa que esta experiencia de vida difícil necesitamos restablecerla, reformarla, redeterminarla, rededicarla. Vamos a rededicar nuestra vida, vamos a reedificar nuestros problemas, vamos a restablecer nuestra intimidad con Hashem, vamos a buscar la manera como los momentos de aflicción sean solo momentos de aflicción leves, pero que recordemos que todo dolor viene a ser sobrepasado cuando nuestra fe, nuestra emuná está puesta verdaderamente en Hashem, verdaderamente puesta en Hashem. Yo siento un gozo especial en mi corazón. Y permítame que sea un poco sentimental y emocional a estas cosas. Soy muy emocional a estas cosas. Ayer cuando pasamos por esta puerta en esta casa y recibí el abrazo, me permite hermana Beatriz que lo diga en estas palabras, cuando recibí el abrazo de la mami Beatriz, me estremeció mi corazón. Porque ella vive en México. Y su hija hace el esfuerzo necesario para que ella en México reciba las enseñanzas, la palabra. Y cuando pasamos por esa puerta, yo recibí el abrazo de una mamá que abraza a un hijo. Sentí ese abrazo tan profundo y tan especial. Y la hermana Glorita me dice: pastor, usted no sabe, mi mami cómo lo ama. Y cuando recibí su abrazo, sentí ese amor tan especial. Y entonces concluíamos anoche en esta reunión de familia. Qué experiencia tan hermosa es el podernos reunir en casa como familia, en la palabra, en la Torá, porque hemos reedificado nuestra vida. Un día estuvimos perdidos, un día José fue desaparecido, un día sus hermanos conspiraron y le causaron esta situación. Pero sin embargo, hoy estamos todos viviendo la experiencia de una Torá viva, de una Torá de esperanza, de una Torá de proyección para nuestras generaciones. Cierro aquí. ¿Ya dije cierro? ¿Cuántas veces? ¿Ya dije 3? Bueno, tengo derecho a 3, pero voy a decir una más. ¿Cómo va mi tiempo? Estoy apenas bien de tiempo. Es que anoche no compartí, la pastora contó yo anoche, pero no contó la segunda parte, que ustedes dicen que cómo es que me controla el tiempo. Aquí está, mire, 33 minutos. 35, me quedan 30 segundos. Pero vamos a hacer el ejercicio. 34 minutos, va a tomarme 2 más. ¿Quién me da 2? Hermana Beatriz me da 5 minuticos más. Y la hermana Rosita me da 5 minutos. 10 minutos tengo más, gracias. Ya me dieron aquí. Atención. Entonces toma 34, listo ya. Pero vamos a ver la segunda parte. ¿Cuánto dura la segunda parte? 48, 50, 60, 65. Ustedes lo que no ven es lo que yo hago aquí debajo de la pierna. No. No se trata quién da más o quién da menos. Amén. Gloria a Hashem. Yo recibo poderosamente cuando la pastora enseña. Cerremos aquí.
José es lanzado a un pozo. ¿De acuerdo? Se llama venganza. No, venganza no. José es lanzado a un pozo. Y dice puntualmente la palabra, escúchenme en verso 24, y le tomaron y le lanzaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Ese texto es precioso. Porque no había agua, ¿qué significa? Estaba seca, bueno, tipológicamente sabemos que el agua representa la palabra, pero una cisterna vacía que no tiene agua, ¿qué significa? Que usualmente tiene agua, correcto. Usualmente tiene agua, pero en esta ocasión, esa cisterna no tenía agua. Nosotros nacimos por la gracia de Hashem llenos de agua. De hecho, el cuerpo humano es un porcentaje, no sé la cifra exacta, pero creo que el 70% del cuerpo humano es agua. Es decir, nosotros nacimos por la gracia de Hashem, la vida es de Hashem, le pertenece a Él y Él nos la dio. Pero sin embargo, en el caminar de nuestros años, desde nuestra infancia, esta cisterna, esta vasija, no tiene agua. Se ha secado. Entonces, José es lanzado a esta vasija sin agua, pero aunque no había agua en ella, significa que antes sí la había, pero que ahora no la hay, y es lanzado a esa cisterna vacía, no hay agua, y cuando no hay agua, ¿qué ocurre en esa cisterna? Se llena de venenosos, víboras, alacranes y demás. O sea que la pregunta es, cuando nosotros nos descuidamos de la palabra, ¿qué tenemos en nuestros corazones? Por favor, dígalo conmigo, en particular, lengua viperina. Por eso la Biblia y la Torá se toma un tiempo tan profundamente especial para enseñarnos dos aspectos. Uno, la Lashon Hara. Y segundo, el Yeser Hara. ¿Qué significan esas dos palabras? La difamación, la calumnia, el chisme y la mala inclinación. Cuando nosotros como seres humanos tenemos una mala inclinación para hacer lo malo, buscamos a personas o hacemos tratos con personas y nuestra única intención es generar la mala inclinación, la mala intención. Por eso cuando estamos en la casa de Israel, en la casa integral, hablo de la Torá en particular, no de una institución como tal, venimos a hacer luz. Dígalo conmigo, somos luz. Si usted tiene su Biblia en hebreo, que algunos creo que la tienen, tome desde la primera letra B, Bet, Bereshit, y cuente las palabras de Bereshit hasta la palabra 25, y encontrará que la palabra 25 de la Torah es Or, luz. Pero ¿por qué es importante que sea 25? Porque el 25 tiene que ver con el 25 de Kislev, que estamos celebrando para Hanukkah. Or. Esas dos palabras son importantes. 25, que significa Or. Dígalo nuevamente conmigo. Yo soy luz. Y asimismo, vemos cómo, si usted toma las 42 estaciones del pueblo de Israel cuando sale de Egipto hasta llegar a la tierra de promesa, o para pasar la tierra de promesa, ellos hicieron 42 estaciones. ¿Cuántas estaciones hicimos nosotros, hermano Héctor, viniendo para acá? Como unas 8 tal vez, ¿no? 8 estaciones, paramos, que el baño, que la gasolina, como 8 estaciones. El pueblo de Israel sale de Egipto y a la tierra de promesa son 42 estaciones. Cuéntenlas en su Biblia. Y cuando llegue a la estación 25, ¿con qué se va a encontrar en la estación 25? ¿Qué es la palabra 25? Or, es la palabra que se encuentra en la número 25, es la Or, porque Or no es 25, su valor numérico no es 25, pero es la palabra 25. Y el número 25 de Kislev, cuando usted hace el recorrido de 42 estaciones, va a encontrar que la estación 25 fue Hashmonea. ¿Y qué significa eso, señor hermano Douglas? Hashmonea. Muy bien, ¿qué es? Exactamente, muy bien, excelente. La estación 25 Hashmonea significa que del pueblo de Hashmonea viene la reedificación del templo.
de donde vienen los macabeos. Por eso esa estación 25 no es casualidad, es el tiempo de reedificación, es el tiempo de dedicación, es el tiempo de luz 25 y es el tiempo que vamos a celebrar de Hanukkah. Y esto lo menciono, hermanos, porque hay tantas gentes diciendo, ¿y ustedes por qué celebran Hanukkah? Si Hanukkah no es una convocatoria de Levítico 23. No es una convocatoria de Levítico 23, pero la Torá nos enseña la importancia de la dedicación o de la rededicación, que es lo que estamos haciendo justamente hoy. ¿Qué estamos haciendo hoy? Reedificando en Chicago una casa en la que se enseña Torá, y de esta casa en la que se enseña Torá estamos reedificando la palabra viva a las ciudades circunvecinas y de aquí a muchas naciones. Amén. En Israel Casa Integral te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.